Bien, chicas, esperando que se encuentren muy bien, vamos a dar inicio, perdón, a la clase correspondiente a esta semana. De pronto ustedes ya lo saben, esta semana iniciamos con el segundo parcial del segundo periodo, que nos quiere decir que ya finalizamos este periodo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes más que nunca vayan al día en las actividades, tareas en casa, tareas en clase, la revisión de los recursos, si no asistió a clase, es obligación suya revisar la videoclase, entre otros, ¿no? También, obviamente, las obligaciones económicas con la institución estar al día desde la matrícula hasta las pensiones mensuales, como debe de ser, ¿ok? El día de hoy iniciamos con el tema dentro del eje de escritura sobre la composición de textos literarios. Vamos a ver algunas técnicas de qué son las técnicas de redacción, cuáles son las fases, cuáles son las leyes de de los elementos de la comunicación, las técnicas de redacción que se utilizan en textos literarios también, ¿sí? Entonces, las técnicas de redacción. Cuando nosotros redactamos, expresamos las ideas que tenemos, los sentimientos, de una forma ordenada, utilizando el lenguaje escrito y sus regalos. Cuando hablamos de regalos en el lenguaje escrito, nos referimos a todos los componentes que el recurso escrito o el lenguaje escrito utiliza, ¿no? Los signos de puntuación, el uso de las diferentes consonantes, cuando se escribe, por ejemplo, con B, cuando se escribe con V, la belleza del lenguaje en sí, ¿no? Ahora, cuando nosotros redactamos, eh, pasamos por un proceso, ¿no? El primer paso es el de preescritura, luego el de escritura y finalmente el proceso de revisión. Esto se refiere a dos ámbitos. Primero, en nuestro crecimiento humano, ¿no? Todos al principio fuimos a la escuelita. En la escuela nos enseñaron diferentes trazos, diferentes formas, figuras, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí dio paso a la preescritura, ¿sí? Antes de nosotros, por ejemplo, aprender primero a hacer letras, como se lo dice morochamente o en términos coloquiales, primero hicimos bolitas y palitos, ¿no? Entonces, esto nos sirvió como ejercicios de grafomotricidad para la preescritura. Luego fuimos ya aprendiendo el abecedario, luego el uso de las diferentes consonantes, los signos de puntuación, entre otros, ¿no? Y eso ya viene intervenido en el proceso de escritura. Y finalmente el proceso de revisión, ¿sí? Cuando nosotros ya eh, redactamos un texto y nos sentamos y decimos, bueno, ¿está bien escrito? ¿No? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Podría corregir esto o lo dejo así? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista del proceso de redacción. Otro punto de vista es cuando nosotros, hablando de preescritura, lo realizamos un tipo borrador o boceto, ¿no? Este también es un tipo de preescritura. Luego, cuando ya tenemos el boceto, procedemos a escribirlo ya a limpio, ¿no? Y finalmente revisamos si nuestro documento está bien o debemos cambiar algo de nuestra redacción. Hablando un poco de este tipo de proceso, vamos a ahondar un poco más en esto de las fases de redacción. Las fases de redacción consiste en tres procesos: la planeación o preescritura, la escritura o redacción del texto, y la revisión o posescritura, ¿sí? Entonces, como les decía que vamos a ahondar en este segundo tema, vamos a ver más detalles acerca de las fases de la redacción. Cuando hablamos de la preescritura, también podemos ubicarlo como una planeación. En esta fase, nosotros eh, nos encargamos de revisar fuentes de información con las que nosotros podamos investigar o redactar el texto, ¿no? Obviamente, la información que nosotros investiguemos de estas fuentes debe ser información relevante, ¿no?
Es muy importante que nosotros hagamos una síntesis, que incorporemos conceptos, definiciones, entre otros, ¿no? Cuando ya estamos en el proceso de escritura o redacción del escrito, nos quiere decir que cuando ya debemos tener un esquema o un índice y pues procedemos a elaborar la redacción del texto. Ese texto puede estar dividido en diversas partes. Por lo general, todo texto tiene introducción, cuerpo o contenido y desenlace o conclusión. Finalmente, tenemos el proceso de revisión o posescritura, ¿sí? En esta fase final, lo que se debe hacer es revisar el escrito y las fuentes de información, en definitiva, ¿no? Todo lo que nosotros redactamos hasta el momento se debe tomar en cuenta para revisar el texto escrito. Además, se debe revisar la ortografía y la gramática y comprobar pues que el texto tenga sentido y que sea legible en todo momento. Por lo general, para estos procesos de revisión es recomendable que el autor elija a alguna persona de confianza para que lo lea, ¿no? Por ejemplo, Adriana escribió un texto y le dice, María Isabel, ¿será que tú lo puedes leer y dime qué es lo que tú entiendes o si crees que debo cambiarle algo para que se vea más bonito, para que se entienda mejor, entre otros, ¿no? Entonces, tal vez el punto de vista de otra persona aclare nuestras ideas y nos ayude a, eh, a corregir nuestro texto de la manera que nosotros queremos, ¿no? Dentro de las leyes de los elementos de la comunicación encontramos por lo menos 5, que son la claridad, la brevedad, la precisión, la corrección y la totalidad. Estos son leyes, puesto que, por no decir nunca, casi nunca, se cambian o se pueden en cierta forma suplantar o sustituir o como que se lo puede omitir, ¿no? No, más bien al ser una ley de los elementos de la comunicación, nos quiere decir que es algo que se debe repetir siempre, ¿sí? Hablando de la claridad, nos dice que habla acerca de la sencillez en la escritura, que es muy importante para transmitir los mensajes. Cuando nosotros somos claros, utilizamos pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando usted da una orden y dice, anda a la tienda, ¿sí? Está siendo clara con el mensaje que quiere dar. Y no está diciendo, ándate a la tienda en este momento porque voy a hacer tal o tal cosa. Entonces, tal vez el dar una razón o el extender el texto hace ver como que tiene más tiempo, ¿no? O como que no es urgente o como que, bueno, a la final lo puedo postergar, entre otros, ¿no? Entonces, la claridad cuando nosotros comunicamos es muy importante y va de la mano con la sencillez en la escritura, para no opacar el mensaje que queremos transmitir. La brevedad. Brindar la mayor información con el mínimo de palabras posibles. Como les decía, un texto corto es mucho mejor puesto que se entiende más claramente la información. La precisión. Focalizarnos en el propósito del texto. No darle vueltas al asunto, sino ir al grano, ¿no? Corrección. Escribir correctamente, tanto en gramática como en estructura. Hay a veces personas que ponen la conclusión por la mitad del texto, el objetivo del texto por la última parte. Entonces ese texto suele ser un poco confuso, ¿no? Entonces, respetar la estructura y la gramática es muy importante al momento de escribir y estos detalles se los ve cuando corregimos los textos, ¿sí? La totalidad. Nunca transmitimos mensajes incompletos. Es importante la totalidad de los textos para emitir un mensaje claro, ¿sí? Un mensaje que no sea ambiguo, un mensaje que utilice mucho el sentido común, ¿no? Entonces, no transmitir mensajes incompletos, sino más bien tratar de hacer el mayor esfuerzo porque el interlocutor o la persona que lee, el lector en este caso, entienda mi mensaje, ¿sí? Haciendo este mensaje algo completo.
Vamos con las técnicas de redacción utilizadas en textos literarios. Para ello, por favor, María Isabel, ayúdame con la lectura del literal A y B, descripción y narración. María Isabel, ¿se encuentran conectada? Sí, dicen, dígame. Ok, literal A y B, descripción y narración. Ya. La descripción consiste en caracteri- ca- caracterizar un objeto, persona, espacio, etcétera. Debe ser fiel, objetiva, completa y concisa. Para no caer en la subjetividad, tenemos que observar el elemento a descubrir desde un punto de vista neutro. Narración. La narración describe unos hechos, acontecimientos u otros elementos de forma creativa y atractiva. Debe ser a su vez concreta. Es importante que la narración sea dinámica y el texto esté enriquecido con recursos literarios de todo tipo. Muy bien, hasta allí, muchas gracias. Adriana, por favor, literal C y D, exposición y argumentación. C y D, Sí, exposición. La exposición es una técnica de redacción básica consistente en el desarrollo de una idea cuyo objetivo es informar, opinar o comentar, entre otros. Tiene que ser objetiva, similar a una noticia o a un reportaje, y apoya por fuentes de información fiables. Argumentación. La argumentación y la exposición son técnicas de redacción parecidas. Se distingue porque el principal objetivo de la argumentación es comprobar, demostrar y convencer. Sin embargo, esta debe ser objetiva y la información no debe de ser manipulada por el propio beneficio. Listo. muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, entre las diferentes técnicas de redacción para los textos literarios, se utilizan diversos, ¿no? Los más importantes son los que están plasmados en este texto, ¿no? Y tienen sus propias características. La descripción nos dice que consiste en caracterizar un objeto, una persona, un espacio, entre otros. Y esta descripción que se haga a esta persona, o el objeto o espacio, tiene que ser fiel, objetiva, completa y concisa, em, tratando de verlo desde un punto de vista neutro, sin dar nuestra opinión, sino más bien fijarnos en lo que realmente es, ¿no? Por otro lado, la narración es describir hechos, acontecimientos de una forma creativa, ¿no? Que sea también concreto, dinámico y que pueda estar enriquecido con recursos literarios de todo tipo. La exposición es otra técnica que nos ayuda a informar, a opinar, a comentar. Puede ser una noticia, un reportaje, y que obviamente está apoyada mediante fuentes de información que sean de fiar. Y la argumentación, junto con la exposición, son técnicas de redacción que se parecen mucho. La argumentación se basa en comprobar, demostrar, convencer, es objetiva y que no se debe manipular para el propio beneficio. A continuación, les presento un pequeño mapa conceptual que tiene por tema las técnicas de redacción en textos, ¿no? Em, de textos en general, ¿no? No solo literarios, solo de textos en general. ¿Cuáles son las características que tienen que tener esas técnicas, ¿no?
para poder redactar un buen texto. Debe tener las características como la coherencia, la cohesión, la puntuación y la ortografía. La coherencia es necesario porque es un medio gramatical de redacción interna. Cuando nosotros escribimos un texto que tiene coherencia, es mucho más entendible para todas las personas, ¿no? La cohesión es cuando su desarrollo no presenta repeticiones innecesarias y no resulta confuso para el receptor. Las ideas son claras y al grano. La puntuación es el orden en el cual las ideas son presentadas de manera visual. Es un texto que ayuda a que se visualicen las ideas que se van a visualizar, ¿no? Que están impresas sin la necesidad de acudir a diversas interpretaciones, ¿no? La ortografía, por otro lado, son reglas que se distinguen cada palabra para su redacción y por ende su uso correcto en el espacio-tiempo del texto. ¿Cuáles son las técnicas de redacción en texto? Por lo menos Hola Lisa, aquí, buenas noches. buenas noches. Por lo menos aquí se describen 5 técnicas, ¿no? Escribir un borrador, intentar escribir párrafos completos y no frases, usar márgenes adecuados, cuidar la letra y ortografía, ser limpio y entregar un trabajo presentable, ¿sí? Entonces, todas estas son técnicas que se utilizan para redactar textos, tanto normales como literarios, ¿sí? Y son cosas que se deben tener en cuenta al momento de componer un texto. Ahora, les presento el taller que tenemos para esta semana, ¿sí? Esta actividad se trata de 2 ítems. En el primero nos dice, seguramente has leído o escuchado una obra literaria, una novela o un cuento. ¿Podrías escribir el título de la obra que has leído? Aquí ubica, ¿no? El título de una novela o cuento que usted haya leído. En la B, redactar un pequeño resumen de la obra literaria que hayas leído o escuchado. En caso de no haber leído o escuchado alguna obra, hacer un resumen de una novela de su preferencia, ¿sí? Puede ser del mismo título que usted, debe ser, perdón, del mismo título que usted ubicó en la primera línea, ¿sí? En la primera pregunta, para que no haya ninguna confusión. Adicional a esto, tienen un cuestionario de preguntas donde tienen 2 intentos. El intento con mayor nota es el que va a ser considerado para su calificación, ¿sí? Tengan la bondad. Necesito que enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala. Bien, me falta Adriana y Janet. Eso allí. A ver. Me falta Adriana en cámara. Tomo la captura. En 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias. Bien, chicas. Espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.